Hola, muy buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar. Vamos a esperar unos minutitos, un par de minutos simplemente para aquellos que están un poco rezagados en incorporarse a la plataforma puedan hacerlo y comenzamos. En el interín me voy presentando. Mi nombre es Norma López. Yo soy la contadora auditora gerenta de Mont Argentina. Mont Argentina es parte de Mont Group. Mont Group, una firma de consultoría de abogados y contadores especializados en derecho empresario y las distintas ramas del derecho, así como también asesorías tributarias, temas de migraciones, marcas, que tiene oficinas prácticamente en toda Latinoamérica, exceptuando Venezuela. Esto incluye Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, que es donde está nuestra casa central, también México, y también hemos incorporado oficinas en Miami y en Canadá. Eh, Este, mm, son todas oficinas propias con personal propio, y todos enfocados en poder acompañar a los empresarios que quieren abordar nuevos mercados, acompañarles en ese aterrizaje en cada uno de los países que quieran iniciar operaciones. Bueno, comenzando un poco con la presentación, les comento, entonces este webinar va a ser sobre el soft landing en Argentina para empresas proveedoras de la minería. Em, Cuando hablamos de soft landing, estamos hablando de cómo iniciar operaciones, cómo arrancar en un nuevo país, tal vez en algunos aspectos, con ciertos datos que pueden ser desconocidos por parte de ustedes como inversores. En ese caso, lo primero que vamos a hacer va a ser un pantallazo muy inicial de cómo, a ver, un segundo, de cómo, de cómo es Argentina. A ver, tengo un problema con el, con el cursor. A ver, un minutito, por favor. Ah, perdón, ahí está. Sé que algo pasó. Ah, estamos un poco. Em, los datos de Argentina, mientras tanto esto se resuelve. Eh, Argentina somos un país que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados de superficie, con una costa atlántica de 4.725 kilómetros, una población de 46 millones de habitantes, según los datos provisorios del último censo del INDEC. Este, De esos 46 millones de habitantes, la particularidad que tiene nuestro país es la gran concentración de habitantes dentro del área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios que la rodean. Este, mm, el resto del país, 30 millones de habitantes, en el AMBA 15.400.000 aproximadamente. Nuestra capital es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La moneda que tenemos en uso es el peso argentino. Algunos datos económicos: el crecimiento del PBI durante el 2022, según mediciones del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha sido del 5,2%. Por el contrario, las proyecciones para el 2023 es un decrecimiento, una caída del PBI del 2,5%, producido principalmente por efecto de la sequía. Este, mm, la inflación, la sequía que fue histórica, la mayor sequía en los últimos 100 años de Argentina, desde que se tiene registro.
Respecto de la inflación, bueno, la inflación del año 2021 ha sido un 51%, la inflación del año 2022 ha sido un 95%, la esperada para este año es alrededor entre un 180 y 200%. Em, este, mm, en cuanto a división política, también es importante que sepan cómo estamos organizados. Nuestra Constitución prevé un sistema representativo, republicano y federal, que está constituido en nuestro país por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de esas provincias tienen facultades legislativas, tienen cada una su propio poder judicial, tiene cada una su propio poder ejecutivo, su propio gobernador, por supuesto, y los recursos naturales están, por disposición constitucional, están bajo jurisdicción de la provincia, de cada una de las provincias en las que se encuentran. Esta circunstancia de que tengamos un gobierno republicano, representativo y federal hace que sea importante al momento de establecerse para cada proyecto que ustedes quieran desarrollar, analizar en qué jurisdicción provincial van a establecerse. No obstante, obviamente cualquier empresa que esté constituida en la Ciudad de Buenos Aires puede desarrollar actividades en el resto del país, pero la tributación, por ejemplo, o los requisitos formales para poder hacer alguna actividad están muchas veces regulados no solo por normas nacionales, sino también por normas provinciales, incluso normas municipales, que es el tercer grado, digamos, de división política, el gobierno nacional, las provincias y los municipios. Bueno, tengo dificultades para bajar la página, no sé qué pasa. Bueno, voy a avanzar y mientras saber si alguien me viene a ayudar. Tani, si me estás escuchando, ¿me puedes ayudar con esto? Em, bueno, ¿cómo establecerse en Argentina? Lo primero que les quería mencionar es que el material que va a quedar a disposición de ustedes y que en este momento no sé por qué motivo no puedo mostrarles, porque no me funciona esto. Bueno, el material que ustedes van a ver, poder disponer después de la exposición que va a quedar a disposición de ustedes, está preparado con la normativa que teníamos vigente al 11 de diciembre. ¿Por qué 11 de diciembre? Porque ayer 12 de diciembre el nuevo gobierno asumió sus funciones el domingo pasado, el domingo 10, empezó a anunciar el paquete de medidas, de modificaciones y de cambios que forman parte de su ideario y de su posición, su concepto sobre la economía y la política que tiene que aplicar en Argentina. Entonces, como muchas de esas reformas aún están en carpeta, no están instrumentadas, obviamente nosotros tenemos que asesorarlos e informarles sobre la situación actual, sobre la normativa actual, pero yo les iré mencionando en cada una de ellas, les iré mencionando en cada una de ellas los cambios que se pueden esperar. Voy a dejar de compartir por un minuto a ver si puedo corregir este problema de la... Discúlpenme porque no... Un minutito. Ay, bueno, esto es lo que les decía sobre la superficie, sobre los datos generales de Argentina. Acá es respecto a cómo establecerse, es lo que les mencionaba sobre la normativa vigente al 11 de diciembre. Em, Em, Respecto a eso, como les decía, tenemos a partir de diciembre un nuevo gobierno que tiene un ideario absolutamente de libertad económica, de libertad de mercado, de libre empresa, con la mínima injerencia del Estado. Y entonces estamos en una transición de un régimen anterior, el gobierno anterior, 180 grados opuestos en cuanto a regulaciones, controles, autorizaciones, el Estado y el gobierno metido en todos los procesos económicos, productivos, a un esquema donde esto va a cambiar.
pero como les digo, estamos en etapa inicial, así que algunas de estas cosas seguramente van a ir modificándose. Hoy por hoy lo que está vigente es lo que les voy a mencionar. Consideramos que desde un punto de vista bien práctico, ustedes para establecerse en Argentina tienen que conocer quiénes van a ser los organismos con los cuales van a estar interactuando en su operación inicial y posterior en Argentina. Lo primero que tienen de lo que van a escuchar hablar es de la Inspección General de Justicia. Ese es el organismo de control y de inscripción de las sociedades cuyo domicilio legal es en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal. Por otro lado, cada provincia, por este tema del federalismo, cada provincia a su vez tiene su propio registro público de comercio o similar, cada provincia puede llamarlo distinto, recuerden que son 24, en definitiva, 24 jurisdicciones, y en este organismo, Inspección General de Justicia o Registro Público de Comercio, es el organismo en el cual ustedes van a registrar la sociedad que hayan definido constituir. Respecto de la Inspección General de Justicia, hoy por hoy, que siguiendo la normativa que teníamos vigente, hay serias dificultades y demoras y procesos demasiado extendidos para inscribir sociedades extranjeras, sociedades simplificadas. Razón, ya el nuevo ministro de Justicia, de quien depende este organismo en la Ciudad de Buenos Aires, ha manifestado su intención de agilizar y cambiar por completo la metodología de trabajo de la Inspección General de Justicia para facilitar y agilizar todo el proceso de incorporación y creación de nuevas empresas. Así que ahí va a haber un cambio seguramente porque hoy por hoy la verdad que es muy latoso el tema de inscripción, sobre todo si los accionistas de la sociedad que ustedes quieren constituir en Argentina es una sociedad extranjera. En ese caso estamos hablando ya de muchos requisitos a cumplir, un análisis muy profundo que hace la inspección que hacía o que la Inspección General de Justicia y que podía demorar el proceso hasta casi 6 meses. El otro organismo, y eso supuestamente es una de las cosas que se va a simplificar. La Administración Federal de Ingresos Públicos, es la FIP, es el símil al Servicio de Impuestos Internos de ustedes, es el organismo de control y de recaudación de los tributos nacionales. Em, Dentro de esa Administración de Ingresos Públicos, los nombres de los números con los que ustedes van a encontrarse que le piden sus proveedores, que ustedes van a empezar a escuchar, es el QUIT, que es la clave única de identificación tributaria que se asigna a cada empresa, es el mismo equivalente al RUT. Van a tener, si en caso de empleados, ahí va a haber que tramitarla a cada uno de ellos un CUIL, que es la clave única de identificación laboral, y en caso de que ustedes como accionistas de esa sociedad que quieren constituir en Argentina, es necesario que tramiten una clave de identificación tributaria, clave de identificación, CDI, que no le genera obligaciones tributarias en Argentina, es simplemente un número de inscripción como residente extranjero, con efectos, entre otros, de invertir en una sociedad argentina. Obviamente la aduana, para todo lo que tenga que ver importación y exportación, todo lo que tenga que ver con recursos, contratación de empleados, interviene la ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, se trata de la recaudación de los recursos de la seguridad social. La Dirección General de Rentas de cada provincia, como les decía, tenemos 3 niveles de gobierno y las provincias tienen facultades tributarias, con lo cual hay tributos provinciales cuyos organismos de control, regulación y recaudación son la Dirección General de Rentas de cada provincia. Ustedes tienen que fijarse o hay que mirar en qué provincia se van a instalar para el desarrollo de actividades o en qué provincia van a desarrollar actividades para ver qué régimen tributario le aplica. Obviamente, hablando de minería, cada provincia tiene su secretaría, subsecretaría, dirección, llámese como se llame, pero cada provincia tiene la propia, porque les voy a repetir, por disposición constitucional, los recursos bajo de la tierra, los recursos naturales, están todos bajo jurisdicción de cada provincia. Son ellas las que regulan, si bien hay un marco general que da el gobierno nacional. Por último, un organismo que ha sido la vedette de los últimos años en Argentina, le habrán escuchado las dificultades tremendas que ha habido por el tema de pagos al exterior, es el Banco Central.
cuando nosotros dábamos hace años estos webinares sobre Doing Business en Argentina, el Banco Central no era una entidad que había que mencionar. Hasta el viernes pasado es un actor trascendente en toda la operatoria de empresas del exterior que se quieren instalar en Argentina por las regulaciones que se han ido estableciendo. Al momento de constituir una sociedad, al momento de constituir una sociedad tenemos distintos tipos, las clásicas, la sociedad anónima, la SRL, y en el gobierno anterior de Macri se crearon nuevas figuras societarias. El gobierno de Macri también tuvo un tinte de liberalización y a favor de la empresa, crearon dos nuevas figuras, la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, em, que está destinada, requiere directorio, que requiere un solo accionista, con un solo accionista se puede constituir, pero requiere directorio múltiple y sindicatura. La SAS es la Sociedad por Acciones Simplificada, una figura societaria creada por el gobierno de Macri, que ha tenido un boom extraordinario en aquella época, pero con el cambio de gobierno y la vuelta del peronismo y el último gobierno del doctor Fernández, ha quedado en desuso, prácticamente no es aconsejada porque eh, es muy sencilla su constitución, muy rápida, prácticamente en el día tienen la sociedad constituida, y el gobierno anterior les las tildaba a todas de sociedades fraudulentas. Entonces, es una figura que hasta el viernes pasado desaconsejábamos en absoluto, porque no era una simplificación realmente el uso de estas figuras, pero consideramos que el nuevo gobierno va por las manifestaciones que ha dado el ministro de Justicia, encargado de regular todo esto, van a volver a fomentar el uso de las SAS. Si no pudiéramos usar SAS, porque vemos que todavía no se han adecuado las normativas, tendríamos que ir a las sociedades tradicionales, la sociedad anónima y la SRL. Todas tienen el mismo tratamiento tributario. O sea que por el lado tributario no hay, digamos, diferencias. Lo que sí, por ejemplo, una sociedad anónima tradicional se requieren al menos dos accionistas. En cambio, en la SAS, que es la que, digamos, puede facilitar y es la más simplificada, se requiere un accionista. Ese accionista para una o las dos, o lo tradicional, para la SAS o la tradicional, puede ser una persona física o una sociedad, tanto nacional o extranjeras. Así que sabemos que puede haber alguna idea o alguna duda sobre si una sociedad extranjera o una persona extranjera puede ser socios de una empresa argentina. La respuesta es sí. Los extranjeros pueden ser socios de una empresa argentina. En general se constituyen por escritura pública. Todas requieren libros rubricados en papel, excepto las SAS, que son libros digitales, eso también agiliza. Todas tienen un capital mínimo. El capital mínimo está expresado en pesos argentinos, son 100.000 pesos para la sociedad anónima, y dos veces el salario mínimo vital y móvil de la sociedad, de la SAS. La SRL no tiene capital mínimo y también puede ser una opción. La SRL es la sociedad de responsabilidad limitada. Es una alternativa a la sociedad anónima. La representación en todos los casos, si bien los accionistas, como le decía, pueden ser personas extranjeras, físicas o sociedades, el representante legal en todos los casos siempre tiene que ser una persona física argentina residente en Argentina. En cuanto a la integración del capital, las tres sociedades, la anónima, la SRL y la SAS, requieren una integración inicial del 25% y el plazo para integrar el 75% del capital social restante es de 2 años. Respecto del capital, tengan en cuenta que si bien estos son los capitales mínimos, la Inspección General de la Justicia, bajo las regulaciones o con la idiosincrasia, con la ideología que tenía hasta el viernes pasado, exigía, y yo creo que esto se va a mantener porque es razonable realmente este análisis que hace, que el capital mínimo de la sociedad esté acorde en sus valores al valor, a la envergadura del negocio que van a encarar, ¿ok? Entonces, este capital mínimo es indicativo, para ciertas actividades puede funcionar, pero para otras actividades realmente el capital mínimo tiene que responder a la envergadura del negocio que van a realizar. Acá yo hago una mención al tipo de cambio.
que es el tipo de cambio de ayer, no es el de hoy, porque como estoy hablando de pesos, estaba considerando que a efectos de dólar, con el tipo de cambio de 400,50, que era el vigente de ayer, esos capital mínimo son $250, o sea, mínimo, insignificante absolutamente. Pero desde ya les digo, después lo vamos a profundizar un poco más, el tipo de cambio oficial del día de hoy, producto de los anuncios que realizó ayer el ministro de Economía como parte de un paquete de emergencia que dictó, el tipo de cambio oficial al día de hoy es de 800 pesos. Es decir, que el gobierno produjo una devaluación del 54%, llevando el tipo de cambio de 400 a 800 pesos el tipo de cambio oficial. Pero por eso, entonces, en vez de ser 250 el capital mínimo, son $125, y en vez de ser 780 son 390 para las SAS. Vuelvo a decirle, las SAS hasta el viernes pasado no eran aconsejables. Suponemos que el nuevo gobierno les va a dar nuevamente ímpetu y las va a alentar como una forma de favorecer la inversión extranjera, que es lo que está buscando. Entonces, en ese caso, las SAS es un muy buen instrumento porque es muy rápida, y nuestra experiencia en la época del gobierno de Macri, donde funcionaron muy bien, era que en el día, a lo sumo en 48 horas, estaba la sociedad constituida. ¿Cuáles son los impuestos que van a gravar a las sociedades? Digamos, tenemos impuestos nacionales, provinciales y municipales. A nivel nacional, el impuesto a las ganancias, se denomina así, es el impuesto a la renta, se liquida sobre la base de un balance de unos estados contables a valores históricos, más o menos los ajustes técnicos que propone la propia ley, porque hay gastos que son no deducibles, hay ingresos que pueden ser no computables, hay gastos que están sujetos a topes, entonces hay que desmenuzar todo el estado de resultados para poder sacar y hacer los ajustes técnicos que correspondan, y aplicarles una escala progresiva que va entre el 25 y el 35% en función de la utilidad impositiva. Esta escala se actualiza todos los años en un contexto de inflación que hoy por hoy es del 200% para el 2023. En el 2024 esta escala va a cambiar sustancialmente. Para que tengan una idea, con un dólar oficial de 800 pesos, aquellos que ganen hasta $17.000 pagarán 25%, los que ganen entre 17.000 y 178.000 pagarán $4.400 más el 30%, y los que ganen más de $178.000 estarán tributando un impuesto básico de 52.700 más el 35% del excedente. Es la clásica escala progresiva que se aplica en distintos países para distintos tributos. Es importante entonces que consideren que el impuesto se aplica sobre el balance histórico, o sea, sin considerar el efecto de la inflación, porque ese efecto de la inflación se aplica de acuerdo a la normativa específica de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Los estados contables, por normas profesionales y por la propia disposición de la Inspección de Justicia, en este contexto de inflación, obligan a que los estados contables estén reexpresados por inflación. Eso es a nivel contable. Ese efecto de inflación se anula, se elimina para el impuesto a las ganancias, y se hace un cálculo separado con un ajuste específico que prevé la ley de impuesto a las ganancias. El otro impuesto que deben considerar, impuesto al valor agregado, la tasa general, primero que generalizado, aplica a bienes y servicios, la tasa general es del 21%. Dentro de los hechos gravados se incluye la importación de servicios, o sea, aquellos servicios que se realizan en el exterior, pero que tienen una utilización económica en Argentina, están gravados. Cuando viene una factura del exterior por servicios, además de la eventual retención del IVA, el importador que importa el servicio y que va a pagar la factura, debe ingresar una tasa del 21% de IVA, que se recupera después al mes siguiente como crédito fiscal. Ciertas actividades tienen una tasa promocional del 10,5%, principalmente el sector agropecuario, construcción de viviendas, etcétera, y 27% van a encontrar que es la tasa de IVA para los servicios públicos. Otro impuesto de nivel nacional que siempre fue muy cuestionado, pero es la base de la recaudación del Estado, uno de los más importantes, es el impuesto sobre débitos y créditos bancarios.
¿Mm? Ese impuesto tiene una tasa del 0,60 sobre cada débito y 0,60 sobre cada crédito en en la cuenta bancaria. O sea, cada movimiento en su cuenta bancaria va a generar este impuesto. Hay algunos movimientos que están exceptuados, los mínimos, y lo importante es, o sea, que cada transacción en definitiva le va a generar un impuesto del 1,2%. De este impuesto, 1,2%, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la calificación de la empresa como pyme o no pyme, podría estar, considerarse hasta un 34% como crédito de impuesto a las ganancias. Así que también hay que ver cómo se puede recuperar esta parte de este crédito, ¿no? Si es posible. El otro impuesto que grava no es precisamente las sociedades, pero las sociedades deben ingresarlo y pueden reclamarlo al accionista, es el impuesto sobre bienes, participaciones societarias, bienes personales, participaciones societarias, es el 0,5% del patrimonio neto contable. Este sí está ajustado reexpresado por inflación a efectos contables, y en realidad es un impuesto que ingresa a la sociedad, pero que puede ser recuperado de los accionistas, porque el sujeto percudido por el impuesto es el accionista. La sociedad es simplemente un vehículo de pago. Después, por supuesto, tenemos impuestos internos, otro tributo que grava ciertos determinados productos, bebidas, suntuarios, alcoholes, etcétera, es muy específico para ciertos bienes. Y hay una serie más de impuestos, impuestos a combustibles, impuestos a transferencia de inmuebles, hay una serie de tributos más que, digamos, no los vamos a mencionar acá. Los que yo mencioné son simplemente los más importantes que ustedes tienen que considerar. Respecto de impuestos provinciales, deben considerar que el impuesto fundamental para la recaudación de cada una de las 24 provincias es el impuesto sobre los ingresos brutos. Ese es un impuesto que grava la actividad de la empresa en función no solo de la ubicación, o hay que ver en qué jurisdicción se efectúa la venta, sino también el nivel de ingresos de la empresa puede tener sobretasas. Por ejemplo, puede ser una tasa general del 3%, pero si la empresa ha tenido ingresos superiores a tal valor, se agrega una sobretasa del 0,5. Ese impuesto en los ingresos brutos es un impuesto que se aplica en cascada, porque en cada etapa, sobre las ventas que cada etapa se vaya produciendo el producto, va a quedar grabado. Em, la tasa puede variar entre el 1 y el 8%. En general, para la actividad comercial y servicios es entre el 3 y el 5%. Nuevamente, hay que revisar la actividad y buscarla en cada uno de los códigos fiscales para ver cuál es la tasa específica que aplica. Em, También existe a nivel provincial impuesto de sellos. El impuesto de sellos grava cada contrato o instrumento que tenga valor económico. La tasa varía también según cada jurisdicción, pero en general es del 1%. Aquí se suele utilizar, y esto está, digamos, respaldado por fallos judiciales, la opción de carta oferta. Es posible que ustedes escuchen de sus proveedores, de sus potenciales clientes y demás, cuando vayan a firmar un contrato, la posibilidad de firmar un convenio a través de carta de oferta y aceptación en instrumento separado. Eso es es muy habitual justamente para evitar el impuesto de sellos. Impuestos sobre los inmuebles también. Si ustedes tuvieran que invertir en un inmueble, las provincias le van a gravar sobre una contribución inmobiliaria. Lo mismo si tuvieran vehículos radicados en cada una de las provincias, van a tener que pagar un impuesto sobre cada vehículo. Y por supuesto, como les decía, el tercer nivel político, que son los municipios, también pueden tener sus propios impuestos en función de tasa de seguridad e higiene, impuestos de transporte. Bueno, distinto, hay que ver también en cada jurisdicción, cada municipio, si pudiera aplicarles alguno de estos tributos. Un tema muy importante que tienen que considerar cuando ustedes van a establecerse en Argentina y van a armar su presupuesto y su flujo de fondos, es el tema retenciones, que les va a afectar su flujo financiero. Porque la Argentina tiene una red, el régimen tributario argentino a nivel nacional y provincial, o sea, a nivel de ganancias, a nivel de IVA, a nivel de ingresos brutos, tiene una extensa trama de regímenes de retención y percepción. Eso quiere decir que cuando ustedes facturan,
100 pesos masiva, no van a cobrar los 121 pesos porque sus clientes, seguramente, dado la actividad que ustedes desarrollan, que son prestadores de servicio de empresas mineras, sus clientes son agentes de retención. O sea, casi seguro que así sea, hay que ver cada caso en particular, pero seguramente sea así. Y en ese caso, su cliente, cuando les vaya a hacer la retención, cuando les vaya a hacer el pago de sus facturas, les va a retener impuesto a las ganancias a razón de un 2%. Eso no es significativo. Este impuesto a las ganancias se recupera en la declaración jurada anual del impuesto. La declaración jurada anual del impuesto a las ganancias para una compañía que cierra el 31 de diciembre vence en mayo de cada año, así que en mayo de cada año van a estar recuperando el impuesto retenido que sufrieron como retención a lo largo del año. Tengan en cuenta el efecto inflación, ¿no? Estamos con una inflación del 200%, estos valores ninguno se actualiza y entonces la retención de enero, que yo me la tome en mayo del año siguiente, prácticamente va a quedar licuada. Pero bueno, es crédito de impuesto que se recupera en el año. Ahí están, el 2% se aplica sobre un excedente de un mínimo no imponible que está expresado en pesos y al tipo de cambio del día 11, hoy ya es el doble ese tipo de cambio. En el IVA también hay un régimen de retención que aplican solo los agentes designados. Considero que las empresas mineras van a ser también, son designadas. Y esas retenciones pueden ser del 50% y del 80% en función de sean bienes y servicios. A su vez, consideren que también va a haber retención de ingresos brutos de un 0,50 y 3%, dependiendo del régimen de la jurisdicción. Y también pueden sufrir, en caso que tengan empleados, retenciones de seguridad social alrededor del 1% del monto facturado. Es decir, que ustedes pueden tener una merma en su recaudación, en su cobranza muy significativa, por la cual pierden disponibilidades para transformar esas disponibilidades en créditos fiscales. El IVA, ingresos brutos y seguridad social se recuperan mensualmente, pero ganancias, lamentablemente, es declaración anual y entonces hay que esperar a cerrar el ejercicio y mayo del año siguiente para poder recuperarla con el efecto de licuación que tiene la inflación, ¿no? Todas aquellas operaciones internacionales, o todo lo que sea operaciones internacionales, operaciones antivinculadas, están sujetas a la normativa de precio de transferencia. Eso incluye especialmente las operaciones entrevinculadas, con lo cual siempre que haya facturación intercompany de empresa chilena a la Argentina o viceversa o de otras, tenemos que estar atentos a las regulaciones de precio de transferencia y cumplir con todos los regímenes que son principalmente informativos. Obviamente hay que hacer el análisis de precio de transferencia para saber si los precios pactados entre las partes responden a prácticas de mercado y si así fuera, no hay ajuste. Si así no fuera y desde el informe surge que esos precios no son acordes a a valores de mercado entre partes independientes, se va a hacer un ajuste en la declaración jurada de impuestos a las ganancias y se tributará sobre ese ajuste. Por eso hay que poner especial énfasis en que los precios entre operaciones entrevinculadas y operaciones internacionales en general sean lo más acordes a precio de mercado y defendibles ante un estudio de precio de transferencia. Bueno, acá viene, acá viene, quiero hablarles un poquito del régimen de importación-exportación, conforme lo que teníamos vigente hasta la semana pasada. eh, Como cualquier empresa, se debe registrar, si que quiera ser importadora o exportadora, debe registrarse en el registro correspondiente, se requiere un seguro de caución, no es significativo el costo de ese seguro de caución, ese requisito seguramente va a permanecer. Para manejar todo el tema de importaciones, hasta el viernes se manejaba a través de una CIRA, que es del CIRA o CIRASE, que era el Sistema de Importaciones de la República Argentina y el Sistema de Importaciones de Pago de Servicios. Em, este CIRA y CIRASE era la forma en que la aduana, el Banco Central y la FIP, entre otros organismos, también se agregó la Secretaría de Comercio, administraba y controlaba el comercio exterior de Argentina.
Entonces, ustedes podían encontrarse con que ustedes querían hacer una importación, generaban una CIRA, la CIRA no estaba aprobada, entonces no podían importar, la CIRA estaba aprobada, pero no podían pagar porque el Banco Central no les daba el ok final. Pues todo esto de la CIRA, que realmente fue un gran dolor de cabeza, y es esto, es el control absoluto del gobierno por parte del comercio internacional. Todo esto de la CIRA, el ministro de Economía ayer anunció que se eliminaba, se iba a reemplazar simplemente por un sistema estadístico de importaciones y exportaciones. No conocemos la letra chica, no sabemos si esto va a ser un cambio inmediato, gradual o lo que fuera, pero sí está decidido ya que este sistema nocivo de la CIRA por las cuales el gobierno anterior administró y controló el comercio exterior, principalmente las importaciones, desaparece. Hay que esperar la letra chica para ver cómo se implementa. Bueno, tenemos licencia automática, no automática. El gobierno actual cree en el libre comercio, por lo que se comenta, este tema de las licencias va a ser también revisado. Eso seguramente generará cierta resistencia de la industria nacional. Bueno, se verá cómo se negocia, cómo se encara eso. También será una transición, imagino. Pero también este tema de licencias va a quedar bastante diluido. Capacidad económica financiera, otro tip que uno tiene que tener en cuenta al momento de importación era el control previo que hacía la administración, la FIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, para evaluar si la empresa que estaba importando estaba en capacidad económica financiera de hacer los pagos. Bueno, esto todavía no está dicho, porque esto es una regulación de AFIP. Y la AFIP todavía no está no adecuado, o sea, el gobierno tiene 2 días, tomó el lunes el mando. Pero esto creo que va también a modificarse porque es en sentido contrario a la ideología que tiene este gobierno del libre mercado y libre comercio. Así que creo que esto va a durar poco. Pero hoy por hoy, esto estamos, antes de que el Banco Central y la aduana termine de aprobar la importación, había que pasar por el control de la capacidad económica financiera. Muchas veces las empresas no lograban sortear este obstáculo. Este control también es un control que no se conoce qué parámetros toma la FIP para hacer esta valorización, con lo cual es una incógnita, lo cual avala más el criterio de que era una forma adicional de controlar el comercio internacional. Lo que sí, en función de esta capacidad económica financiera, nuestra sugerencia era que si ustedes tienen necesidad de importar equipos y demás para poder realizar su servicio en Argentina, ese capital inicial que dijimos que tiene que ser acorde a la actividad, tenía que contemplar por lo menos el capital necesario para poder cubrir la primera importación, de forma tal de poder sortear esta limitación de la capacidad económica financiera. Yo creo que esto va a eliminarse o va a diluirse o simplificarse, no va a ser un nuevo obstáculo de los que se fueron poniendo a lo largo de los últimos años. Pues todo lo que sea Mercosur va sin arancel, el arancel máximo de las importaciones es el 35%. La aduana es agente de percepción de los tributos. Cuando ustedes importan un producto de forma definitiva a Argentina, tienen que pagar un IVA del 21%, un IVA adicional del 20%, un 6% de impuesto a las ganancias, un 3% de ingresos brutos. Todos estos son créditos de impuestos, pero nuevamente afectan su flujo porque les saca caja para transformar su dinero o su disponible en créditos fiscales. Esto no creo que cambie. El gobierno, por el contrario, ahora vamos a hablar un poco de las medidas del gobierno, necesita cerrar el déficit fiscal y evidentemente estos valores de impuestos no van a cambiar. Todo lo que es importaciones temporeras de bienes de capital para participar en procesos productivos tienen un plazo de 360 días de permanencia, prorrogable en general por única vez, y esto hay que verlo, hay que abrir un expediente en la aduana, hay que pedir autorización. Esto también entendemos que debería ir flexibilizándose y obviamente se pide un seguro de caución para cubrir todos los impuestos y aranceles que por ser temporaria no se terminan pagando. Bueno, esto es la normativa, lo actual, y más importante que ustedes consideren que lo que tenga que ver con CIRA, CIRASE, hoy por hoy, el gobierno anunció ayer que quedaba sin efecto. Así que eso es un tema importante, falta la letra chica. Y dentro de las distintas incentivos a la inversión que tiene que tenemos, existen acá varias leyes. La más importante para ustedes es la ley de inversiones mineras. Em,
perdón, que es la ley, ay, perdón, que es la ley 24196. ¿Mm? Dentro de esa ley, dentro de los regímenes de promoción en general tenemos distintos beneficios que ahora vamos a ver, pero les quiero mencionar, además de la ley de promoción minera, la ley 24196, tenemos también la ley de fomento pymes, que también tiene ciertos beneficios respecto a computar como crédito de impuesto el impuesto a los débitos y créditos que les mencionaba, ese C060 y 060 que da 1,2, una parte se puede computar como crédito, surge de la ley de fomento de pymes, y también una flexibilización en el régimen de retenciones. Esto también surge de la ley de fomento de pymes. Lo que ocurre que en el tema de conjunto económico nacional y extranjero hay normativa específica para la cual hay que ver si realmente pueden gozar ese beneficio. A su vez, también cada provincia tiene sus propios incentivos, así que hay que revisar en la jurisdicción donde se instalen cuáles son los beneficios que le pueden aplicar. Los beneficios básicamente son reducción de arancel de importación, estabilidad fiscal, devolución anticipada de IVA, reintegro de tributos, bueno, generales. Hay que ver cada régimen porque esto es una generalidad. Voy a avanzar un poquito más rápido para llegar al tema cambiario. Y al tema específico de ustedes que aquí llega. Para los proveedores de empresas mineras con inscripción en el régimen de la ley 24196, el beneficio del artículo 21 les aplica es la exención de pago de derecho de importación sobre bienes de capital, repuestos y accesorios. Deben inscribirse en el registro correspondiente que está de acuerdo a la última resolución y que está en la Secretaría de Minería. A su vez hay que replicar todo esto a nivel provincial y a su vez la FIP creó en el 2022, creo que fue esta resolución 5333, por las cuales establece un régimen de registro ante la propia FIP distinto de la ley anterior de proveedores de empresas de minería para poder gozar de una menor retención de impuestos a las ganancias y de IVA del 10,5. ¿Se acuerdan que les dije que podía ser el 80% del IVA o el 50%? Acá baja el 10,5. Para ganancias también va a haber una reducción, un tratamiento especial en retenciones. Entonces es importante que ustedes puedan inscribirse en estos registros. Estos registros están vigentes hasta el día de hoy. Nuevamente el gobierno va a emitir una batería de medidas que van a formar parte de la reforma estructural que quiere hacer, y parte de esa batería de medidas es simplificar y eliminar una serie de leyes y obligaciones registrales que son a título informativo para las empresas, con lo cual no sabemos qué continuidad va a tener efectivamente y principalmente me refiero a la resolución 5333. Pero por el momento hay que tenerlo en cuenta y debemos darles registro. Ustedes estando siendo inversores chilenos, o tenemos que tener en cuenta que todas las operaciones entre ambas partes pueden estar alcanzadas por los beneficios del convenio de doble imposición entre Argentina y Chile. Ese convenio está vigente del 2017, tiene dos requisitos que requiere que las partes intervinientes, tanto la empresa chilena como la argentina, sean residentes tributarios de Chile, la chilena, y la argentina, la empresa que compra, que adquiere el servicio, y a su vez sean sujetos calificados de acuerdo a las definiciones del convenio. Esto es para evitar abuso de tratado. A su vez, el convenio establece normas para evitar la doble imposición, que básicamente consiste que el impuesto pagado en un país puede ser tomado como crédito de impuesto en el otro país. Entonces, si ustedes mandan una factura de Chile a Argentina y Argentina les hace la retención en la fuente de impuesto a las ganancias, esa retención ustedes posiblemente la puedan tomar en Chile como crédito del impuesto a la ganancia, del impuesto a la renta que determinen en Chile, y viceversa. Por eso el convenio es importante tenerlo en cuenta al momento de las transacciones, ¿no es cierto? Hay que analizar cada operación y efectivamente ver cómo encuadrarla dentro del convenio. El convenio tiene ciertas ventajas respecto de que hay ciertas operaciones y ciertos pagos que por la aplicación del convenio reducen la tasa de retención, en otras es neutro. Pero para asistencia técnica, transferencia de tecnología, pagos por regalías, pago de dividendos, los que estén, entre otros, intereses y derechos de autor, van a ver que las retenciones con la aplicación del convenio son mucho menores o son menores que respecto de la aplicación de la no aplicación del convenio.
Y para aplicar el convenio para la normativa argentina, es indispensable que la empresa chilena, cuando mande su factura por los servicios de que se trate, envíe también el certificado de residencia fiscal. ¿Ok? Es un requisito para poder aplicar los beneficios del convenio al momento en que la empresa argentina pague y cancela esa factura, y aplique las retenciones de acuerdo a lo que establece estos topes máximos el propio convenio. Seguridad social, bueno, pantallazo. La seguridad social, tenemos una ley de contrato de trabajo, la ley 2744, que rige el contrato es por tiempo indeterminado, no necesita ser escrito. Hay relaciones laborales que pueden ser por tiempo, por contrato de temporada, por tiempo, por plazo fijo, etcétera. Hay ciertas modalidades contractuales específicas, pero en general es por tiempo indeterminado. Cada actividad tiene, o cada actividad o cada región puede tener su propio convenio colectivo que establece aportes y contribuciones y condiciones adicionales a las que establece la propia ley. El régimen salarial, como les digo, aplica un salario mínimo y adicionales según el convenio colectivo. Además, se debe pagar un sueldo anual complementario, un 50% del sueldo en junio y 50% en diciembre. Es decir, que el año salarial de Argentina está compuesto por 13 salarios. Las vacaciones mínimas que establece la ley son de 14 días corridos, 21 o 28 según la antigüedad, que se determina el 31 de diciembre de cada año. Si los convenios establecen más beneficios, se aplican esos mayores beneficios. Hay otro tipo, distintos tipos de licencias pagas, enfermedad, examen, matrimonio, etcétera. En caso de desvinculación, si el despido es sin causa, hay que indemnizar al trabajador con un salario por cada año de trabajo o fracción mayor de 3 meses. Ese salario que se usa como base tiene un tope, de acuerdo al convenio, pero lo que no tiene tope es la antigüedad. O sea, un empleado que trabajó 20 años, hay que indemnizarlo con 20 salarios. Si el despido se puede justificar con causa, entonces la indemnización puede ser 0 o 25 o 50%, eso hay que ver la situación. Y en caso de despido, que yo no puedo, tengo que anticiparle al proveedor, al empleado tal despido con un mes de antigüedad o 2 meses, con un mes de salario o 2 meses de salario según la antigüedad. Si yo no le doy este preaviso, debo suplir este preaviso con una indemnización sustitutiva. O sea que a la indemnización por despido se agrega la indemnización sustitutiva del preaviso porque no siempre se puede dar preaviso al empleado para despedirlo. Respecto a los aportes y contribuciones, los empleados contribuyen con un 17%. Estos son los básicos que establece la ley, un 17%, y el empleador un 26,40% para aquellos, para las grandes empresas, por decir de alguna manera, y un 24% para las restantes. Así que tenemos un 41% que va a destino a seguridad social y cobertura de salud para entre ambas partes. Además, se paga una suma fija de seguro de vida que es insignificante, y también hay que agregar la ART, aseguradora de riesgo de trabajo, para poder establecer cubrir los riesgos, y ese porcentaje depende de la actividad y la zona en que se desarrolle. Así que eso también es un costo que absorbe la empresa, la RT. Al 24% hay que sumarle porcentaje de RT. Respecto a los expatriados, tenemos básicamente, esto voy a pasarlo muy rápido, tenemos que analizar si la gente que viene a trabajar a Argentina está dentro de Mercosur y países asociados y estados asociados o no Mercosur. Puede haber residencia temporaria, residencia transitoria, la permanente. Es importante que consideren que si ustedes logran tener, si alguno tiene residencia permanente, la puede mantener estando un solo día en Argentina por año, no se requiere más presencia una vez obtenida ella. Pero efectivamente, si ustedes van a enviar personas a trabajar, hay que revisar la situación de la visa de esas personas, la situación migratoria, para poder darles un encuadramiento correcto para que sus clientes donde van a trabajar estas personas
digamos, se cumplan todos los requisitos, porque los contratistas, las empresas, de sus clientes van a ser responsables solidarios por los problemas que pueda haber su empleado trabajando en su planta, digamos. Entonces es importante revisar este tema de visas, no dejarlo de lado. Régimen cambiario. El régimen cambiario. Bueno, a ver, hasta la semana pasada, hasta el lunes, teníamos un régimen cambiario totalmente restringido, controlado, asfixiante, producto que produjo una multiplicidad de tipos de cambio. El tipo de cambio oficial el día lunes, ayer, antes de los anuncios, era de 400,50. Como difícilmente se podía acceder a ese tipo de cambio y a esos dólares, porque el Banco Central, a través de todos los mecanismos de control de la CIRA, la Capacidad Económica Financiera, la Secretaría de Comercio, un montón de organismos, iba dificultando el acceso al dólar oficial. Aparecieron una serie de dólares alternativos financieros, que estaban rondando los 1.032 pesos, o sea, de 450 de 400 el dólar oficial a 1.000 el dólar financiero. El dólar blue es el dólar ilegal, pero el dólar contado con líquido, el dólar MEP son dólares legales, financieros, se llaman financieros. Hoy por hoy, después de los anuncios de ayer del gobierno de las 8 de las 5 de la tarde, el dólar oficial pasó a ser 800 pesos. No es de esperarse que todavía el dólar contado con líquido, el dólar MEP, va a seguir subsistiendo, porque si bien se hizo la devaluación y se estableció este nuevo tipo de cambio, se sinceró el tipo de cambio, no se liberó el cepo. O sea, el famoso cepo que restringe el acceso a dólares para pagos al exterior sigue vigente. Todavía no tenemos normas sobre cómo va a ir flexibilizándose, pero evidentemente hasta que el Banco Central no recomponga sus reservas, no va a poder eliminarse, razón por la cual es posible que el dólar financiero contado con líquido, dólar MEP, siga funcionando por un tiempo. El gobierno ayer anunció, además del dólar oficial 800 pesos, anunció para los importadores el valor del dólar, el dólar va a tener un impuesto del 17,5%. Quiere decir que el dólar para los importadores a partir de hoy es de 940 pesos. A su vez, los exportadores, que van a gozar de un dólar de 800 pesos, van a tener que ingresar una retención del 15% generalizado sobre todas las exportaciones. Todos estos tributos que irían en contrario o estarían en choque con la ideología del gobierno, es para poder cerrar el déficit fiscal, porque la decisión del gobierno fue cerrar e impedir que el Banco Central siga emitiendo moneda. Entonces, la única manera de cubrir el déficit fiscal es transitoriamente con un incremento de impuestos. Eh, Todo esto de pagos al exterior de Argentina va a estar en revisión. Hoy por hoy, las empresas vinculadas no tendrían acceso para pagos a empresas vinculadas no habría acceso a dólares oficiales, habría que los dólares alternativos. Los pagos a no vinculadas podrían tener cierta factibilidad de realizarse. Esto depende mucho de la actitud que tenga el Banco Central y de la liberalización o no que haga del cepo gradualmente, porque hay un reclamo absolutamente general de todas las empresas y de las cámaras empresarias, de las embajadas, de las agregadurías comerciales, de que se flexibilice el cepo. Muchas empresas tienen su crédito comercial interrumpido porque no se puede pagar al exterior, así que realmente hay todo un tema ahí que resolver, que el sinceramiento del dólar, llevarlo de 400 a 800, va a ayudar, pero no va a ser magia ni va a ser inmediato. Por eso lo más importante es que ustedes consideren que si efectivamente el cepo se mantiene y tienen que operar con los dólares financieros, consideren que el dólar financiero es absolutamente legal, el contado con líquido, el dólar MEP, y consiste en, acá está explicado, este, cómo se trabaja con el dólar contado con líquido MEP, es de uso generalizado y básicamente consiste en hacer una operación triangulada con bonos en dólares que se venden y que se reciben finalmente los dólares.
en la cuenta de la empresa, y con esos dólares se pueden hacer los pagos que correspondan. El contado con liqui se usa para que los dólares aterricen en cuentas del exterior. El dólar MEP es para que esos dólares aterricen en la cuenta en Argentina. Y es una forma de vender dólares a un tipo de cambio más realista y no al dólar oficial. Pero este dólar financiero, que debe tener que ha sido la única vía de escape que han tenido las empresas para cumplir con sus pagos al exterior, en la medida que las reservas del Banco Central se vayan recomponiendo, tendría que ir desapareciendo, porque iríamos a una unificación cambiaria, en un tipo de cambio de equilibrio. Hoy por hoy 800 seguramente no va a ser, va a ir a un equilibrio, y a partir de ahí, con la recomposición de algunas de reservas que está gestionando el gobierno, vamos a poder ir a un escenario de más libertad cambiaria. Las empresas no pueden atesorar en dólares. Hoy por hoy está prohibido que las empresas puedan comprar dólares. No sé si mientras estoy dictando esta charla el Banco Central ha emitido alguna regulación nueva que lo cambie, pero ustedes van a cobrar, si cobran en pesos, no podrían comprar dólares oficiales, salvo al dólar MEP, que sale 1000 en vez de los 800 que estoy diciendo. Así que bueno, también hay que ver cómo evoluciona. Básicamente, el régimen cambiario anterior tenía toda una serie de penalidades que yo creo que esto también se va a flexibilizar, porque el gobierno no va a estar persiguiendo penalmente a quienes estuvieron operando al filo, digamos, de la normativa para poder cumplir con sus pagos al exterior. Así que creo que esto va a cambiar radicalmente. Esto habría que verlo, en cada uno de sus casos puntuales habría que verlo al momento que ustedes decidan instalarse y operar en Argentina, para ver cuál es la normativa y cómo va evolucionado, porque esto definitivamente va a cambiar. No sabemos a cómo, creemos que a mejor. Bueno, acá doy por terminada la exposición. Aquí está mi nombre y mi mail para las dudas. Lamento que me haya extendido, y voy a abrir el chat a las preguntas que ustedes consideren. ¿Mm? Este, mm, Nuevamente, nosotros estamos a disposición para asesorarlos en toda la decisión, en todas las análisis que deben hacer para establecerse en Argentina, y estar atentos a la evolución de toda esta normativa, porque estamos cambiando de paradigma. O sea, estamos pasando de una economía absolutamente regulada a una economía que va a ser mucho más abierta, libre mercado, pro empresa, de la que teníamos, incluso mucho más radical en sus creencias este gobierno actual que el que teníamos respecto del gobierno anterior de Macri. El gobierno, la experiencia más liberal que hemos tenido, que ha sido el gobierno de Macri entre el 2015 y 2019, que no ha funcionado, por eso ha perdido las elecciones. Eh, este gobierno ha ganado con esta plataforma, ha dicho la verdad en toda su campaña. El candidato ha dicho que iba a hacer estos ajustes, iba a hacer estas correcciones, y la sociedad lo ha apoyado mayoritariamente. Es de esperarse que pueda concretarlos. Dejo, por ahora no veo preguntas. Eh, Bueno, no sé si es que las que surjan después me las pueden mandar por mail sin compromiso alguno, las enviamos, las responderemos, y como les decía, cualquier duda o interés que tengan para tratar su caso concreto, por supuesto, los quedamos a disposición, ¿m? Para asesorarles e informarles sobre el estado en que están las cosas aquí al momento en que ustedes tomen la decisión. Estamos en plena transición. Bueno, no hay más preguntas, o no hay preguntas, perdón. Entonces yo me despido, les agradezco su participación, y quedo a disposición. Así que buenas tardes a todos.